Sistema sensitivo motor. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Tres principios de la función sensitivo-motora. El primero es que el sistema sensitivo-motor está organizado jerárquicamente. El funcionamiento del sistema sensitivo-motor está dirigido por órdenes que fluyen en cascada en sentido descendente a través de los niveles de una jerarquía, desde la corteza de asociación hasta los músculos. Las órdenes que surgen de la corteza de asociación antes que planes de actuación especifican metas. La corteza de asociación no interviene en los detalles. La principal ventaja de esta organización jerárquica es que los niveles superiores de la jerarquía quedan libres a fin de realizar tareas más complejas. El sistema sensitivo-motor son sistemas jerárquicos paralelos, donde los mensajes fluyen a través de los niveles por múltiples vías. Esta estructura paralela permite a la corteza de asociación ejercer el control sobre los niveles inferiores de la jerarquía en más de un sentido. La jerarquía sensitivo-motora se caracteriza por una separación funcional, es decir, cada nivel de la jerarquía sensitivo-motora suele estar compuesto por distintas unidades, cada uno de los cuales realiza una función diferente. El segundo principio es que el output motor está guiado por el input sensitivo. Los ojos, los órganos del equilibrio y los receptores de la piel, músculos y articulaciones registran todos ellos las respuestas del cuerpo y devuelven la información a los circuitos sensitivo-motores. En la mayoría de los casos, esta retroalimentación sensitiva desempeña un papel importante dirigiendo la continuidad de las respuestas que ha producido. Las únicas respuestas que habitualmente no están influidas por la retroalimentación sensitiva son los movimientos balísticos. Muchos de los ajustes que ocurren en el output motor como respuesta a la retroalimentación sensitiva están controlados de manera inconsciente por los niveles inferiores de la jerarquía sensitivo-motora sin que participen los niveles superiores. El último principio es que el aprendizaje cambia la naturaleza y el locus sensitivos. A lo largo de las etapas iniciales del aprendizaje motor, cada respuesta individual se lleva a cabo bajo control consciente. Luego de mucha práctica, las respuestas individuales se organizan en secuencia de acción integrada y continua que fluyen suavemente y que se modulan mediante retroalimentación sensitiva sin control consciente. Corteza de asociación sensitivo-motora. La corteza de asociación se sitúa en lo más alto de nuestra jerarquía sensitivo-motora. Existen dos zonas principales de corteza de asociación sensitivo-motora, que son la corteza de asociación parietal posterior y la corteza de asociación prefrontal dorsolateral. Corteza de asociación parietal posterior. Antes de que pueda iniciarse un movimiento eficaz se requiere cierta información. El sistema nervioso necesita saber la posición inicial de las partes del cuerpo que van a moverse y necesita saber la posición de cualquier objeto externo con el que vaya a interaccionar el cuerpo. La corteza de asociación parietal posterior desempeña una función importante integrando estos dos tipos de información y dirigiendo la atención. La corteza parietal posterior se clasifica como corteza de asociación porque recibe input de más de un sistema sensitivo.
recibe información de los 3 sistemas sensitivos que participan en la localización del cuerpo y de los objetos externos en el espacio: el sistema visual, el sistema auditivo y el sistema somatosensitivo. La lesión de la corteza parietal posterior puede producir una serie de anomalías sensitivo-motoras, incluyendo anomalías de la percepción y de la memoria, de las relaciones espaciales, de la precisión de alcanzar y agarrar los objetos, del control de los movimientos oculares y de la atención. La apraxia y la negligencia contralateral son 2 de las consecuencias más llamativas de la lesión de la corteza parietal posterior. La apraxia es una alteración de los movimientos voluntarios que no puede atribuirse a una simple anomalía motora. Es de señalar que los pacientes con apraxia tienen dificultades para realizar movimientos específicos cuando se les pide que los hagan, especialmente si están fuera de contexto. No obstante, suelen ser capaces de hacer estos mismos movimientos en condiciones naturales cuando no están pensando en ello. Aunque los síntomas de la apraxia son bilaterales, por lo general se debe a una lesión unilateral del lóbulo parietal posterior izquierdo o de sus conexiones. La negligencia contralateral es una alteración de la capacidad del paciente para responder a estímulo en el lado del cuerpo opuesto a la sede de la lesión cerebral. En la mayor parte de ellos, las dificultades de respuesta ocurren cuando se trata de estímulos que se localizan a la izquierda de su propio cuerpo, a lo que se alude como izquierda egocéntrica. La izquierda egocéntrica se define en parte por coordenadas gravitacionales, porque cuando los pacientes inclinan la cabeza, su cuerpo de negligencia no se inclina normalmente con él. Además de no poder responder a los objetos en su izquierda egocéntrica, muchos pacientes suelen no responder a la parte izquierda de los objetos, independientemente de si los objetos están en su campo visual. Corteza de asociación prefrontal dorsolateral. Tiene importantes funciones sensitivo-motoras, recibe proyecciones de la corteza parietal posterior y envía proyecciones a áreas de la corteza motora secundaria, a la corteza motora primaria y al campo ocular frontal. Parece ser que la corteza prefrontal dorsolateral interviene en la evaluación de los estímulos externos y el inicio de las reacciones voluntarias a ella. Corteza motora secundaria. Las regiones de la corteza motora secundaria son aquellas que reciben una gran parte de su input de la corteza de asociación y que envían una gran parte de su output a la corteza motora primaria. Durante muchos años solo se conocían 2 regiones de la corteza motora secundaria: el área motora suplementaria y la corteza premotora. Las 2 amplias áreas pueden verse claramente en la superficie lateral del lóbulo frontal, justo delante de la corteza motora primaria. El área motora suplementaria rodea la parte superior del lóbulo frontal y se extiende hacia abajo por la cara media dentro de la cisura longitudinal, y la corteza premotora discurre formando una banda desde el área motora suplementaria hasta la cisura lateral. Las investigaciones neuroanatómicas y neurofisiológicas con monos han puesto de relieve que existen al menos 7 áreas diferentes en cada hemisferio: 2 áreas motoras suplementarias diferentes, 2 áreas premotoras y 3 pequeñas áreas, las áreas motoras cinguladas, en la corteza de la circunvolución del cíngulo.
Existen pruebas de que existen al menos dos áreas motoras singuladas en los seres humanos y existen razones para subdividir tanto el área motora suplementaria como la corteza premotora. Sin embargo, aún no se ha logrado un acuerdo general acerca de las delimitaciones precisas de estas áreas recientemente identificadas, ni siquiera sobre si sería mejor clasificarlas como corteza motora secundaria o como corteza de asociación. Las diversas cuestiones sin resolver respecto a la corteza motora secundaria son en la actualidad motivo de un gran trabajo de investigación. Para ser calificada como corteza motora secundaria, un área ha de estar conectada apropiadamente con otras áreas sensitivo-motoras. En general, se cree que las regiones de la corteza motora secundaria participan en la planificación de patrones específicos de movimientos tras recibir instrucciones generales de la corteza prefrontal dorsolateral. Corteza motora primaria. La corteza motora primaria se halla en la circunvolución precentral del lóbulo frontal. Constituye el principal punto de convergencia del input sensitivo motor cortical y es el principal punto de partida de las señales sensitivo-motoras que emanan de la corteza cerebral. La mayor parte de la corteza motora primaria se dedica al control de las partes del cuerpo capaces de realizar movimientos complejos como las manos y la boca. Cada región general de la corteza motora primaria controla el movimiento de grupos determinados de músculo y cada una recibe retroalimentación somatosensitiva a través de la corteza somatosensitiva, de los receptores de dichos músculos y de las articulaciones en las que influyen. Las neuronas de la corteza motora primaria correspondiente a la región del brazo disparan al máximo cuando se extiende el brazo en una dirección en particular. Cada neurona tiene su dirección preferida. La lección extensa de la corteza motora primaria del ser humano tiene menos efecto del que podría esperarse, considerando que esta corteza es el principal punto de partida de las fibras motoras desde la corteza cerebral. Las lesiones extensas de la corteza motora primaria pueden alterar la capacidad del paciente para mover una parte del cuerpo, por ejemplo un dedo, independientemente de otras. Puede producir estereoagnosia y pueden reducir la velocidad, precisión y fuerza de los movimientos del paciente. No suprimen, sin embargo, el movimiento voluntario supuestamente porque existen vías que descienden directamente de las áreas motoras secundarias hasta los circuitos motores subcorticales sin pasar por la corteza motora primaria. Cerebelos y ganglios basales. El cerebelo y los ganglios basales son ambas estructuras sensitivo-motoras de gran importancia, pero ninguna constituye una parte fundamental de la vía por la cual descienden las señales a través de la jerarquía sensitivo-motora. En lugar de ello, tanto el cerebelo como los ganglios basales interaccionan con diferentes niveles de la jerarquía sensitivo-motora y al hacerlo coordinan y modulan su actividad. Se piensa que las interacciones entre las áreas sensitivas y motora a través del cerebelo y los ganglios basales son la razón por la que la lesión de las conexiones corticales de la corteza visual y las áreas motoras no suprimen las respuestas guiadas visualmente. Cerebelo.
El cerebelo recibe información de la corteza motora primaria y secundaria, información sobre las señales motoras que descienden desde los núcleos motores del tronco encefálico y retroalimentación de las respuestas motoras a través de los sistemas somatosensitivo y vestibular. Se supone que el cerebro compara estas tres fuentes de input y corrige los movimientos en curso que lo desvían de la dirección en que se pretende dirigirlo. Al realizar esta función se considera que el cerebelo desempeña un papel fundamental en el aprendizaje motor, particularmente en el aprendizaje de secuencias de movimiento en las que la sincronización es un factor crítico. Las consecuencias de una lesión cerebelosa difusa sobre la función motora son devastadoras. El paciente pierde su capacidad para controlar con precisión la dirección, fuerza, velocidad y amplitud de sus movimientos, así como la capacidad de adaptar los patrones de output motor al cambio de condiciones. Le resulta difícil mantener una postura estacionaria, por ejemplo, mantenerse de pie, y los intentos de lograrlo frecuentemente desembocan en temblores. También se dan graves anomalías del equilibrio, la marcha, el habla y el control de los movimientos oculares. Aprender nuevas secuencias motoras resulta muy difícil. Ganglios basales. Los ganglios basales no contienen tantas neuronas como el cerebelo, pero en cierto sentido son más complejas. A diferencia del cerebelo, que está organizado sistemáticamente en lóbulos, columnas y capas, los ganglios basales componen un conjunto heterogéneo de núcleos interconectados. La estructura anatómica de los ganglios basales sugiere que, al igual que el cerebelo, estos ganglios realizan una labor de modulación. No aportan fibras a las vías motoras descendentes. En lugar de ello, forman parte de bucles neurales que reciben input cortical de diversas regiones corticales y lo transmite a través del tálamo a diversas regiones de la corteza motora. Las teorías sobre la función de los ganglios basales han evolucionado. El punto de vista tradicional era que los ganglios basales, así como el cerebelo, participan en la modulación del output motor. Ahora se piensa que los ganglios basales están implicados en una serie de funciones cognitivas, además del papel que desempeña en la modulación del output motor. Esta visión ampliada de la función de los ganglios basales concuerda con el hecho de que los ganglios basales proyectan a áreas corticales conocidas por sus funciones cognitivas. ¿Qué son las vías motoras? ¿Dónde se sitúan y qué funciones van a tener? Bueno, pues vamos a ver que si hablamos de vías motoras es que ya nos estamos situando dentro de lo que es nuestro sistema nervioso. ¿Vale? En este sentido, el de hablar ya de lo que son vías de transmisión, vamos a ver que tenemos aferencias y eferencias. En este caso, las eferencias son lo que corresponden a las vías motoras, ¿vale? Que eso pues básicamente quiere decir que es lo que sale, entre comillas, de este sistema nervioso central, o sea, a nivel del cerebro y médula, pues lo que viene desde ahí y se va hacia el sistema nervioso periférico, hacia las extremidades y el tronco para que haya movimiento, ¿vale? Entonces esto serían las vías motoras o eferencias. En cambio, lo contrario sería aferencias o vías sensitivas, pues que son al revés, toda la información que va a venir desde la parte periférica de nuestro cerebro y va a ser básicamente lo que nos va a hacer recoger toda esta información y que luego llegue hasta estos
este sistema nervioso central y a todos estos centros superiores de cognición y entonces se interprete, ¿vale? Pero entonces básicamente lo que quiere decir es que la aferencia va a ser todo lo que viene desde fuera hacia los centros superiores, ¿vale? Hacia el cerebro para que se procese, y la eferencia al revés, pues todo lo que manda desde centros superiores hasta extremidades, ¿vale? Entonces, vamos a ver que a nivel de vías motoras tenemos varias, ¿vale? La más importante sería la vía piramidal, que esto sería la vía córtico-espinal, lo cual quiere decir pues que viene desde la corteza del cerebro hasta la médula espinal y luego ya de ahí pues se dirigirá hacia donde tenga que dirigirse, pues a nivel de tronco, extremidades o los músculos que sean, ¿vale? Pero luego también tenemos otras vías, por ejemplo la rubroespinal, que en lugar de venir directamente desde arriba, o sea desde la corteza, pues nos va a venir de un poquito más abajo. Nos va a venir a nivel del mesencéfalo, del núcleo rojo, y también va a pasar por la médula espinal, ¿vale? En ese sentido todo pasa por la médula espinal y luego ya se desvía y se va separando hacia las extremidades o el tronco, ¿vale? Entonces ahora simplemente te voy a poner una imagen para que acabes de entender a qué nos referimos con estas vías motoras. Vale. Vamos a ver que estas vías las encontramos a este nivel, ¿vale? A nivel del tracto córtico-espinal, que es el que te he mencionado antes, que sería la vía piramidal, ¿vale? Y aquí es lo que estamos hablando, es que viene desde el cerebro y pasa por la médula espinal, ¿vale? Porque esto es un corte de la médula espinal, o sea, todo esto es médula espinal, ¿vale? Entonces lo que sería básicamente venir desde el cerebro para abajo, ¿vale? Y hacia las extremidades. En cambio, por ejemplo, una vía que sería una aferencia, o sea, algo que fuera una vía sensitiva, pues por ejemplo sería el tracto espinotalámico, pues que haría la ruta inversa, es decir, desde la parte más periférica hasta el sistema nervioso central, ¿vale? Entonces vemos que en esta médula espinal van a estar circulando siempre vías aferentes y eferentes, o sea, vías motoras y sensitivas, y que las motoras suelen salir del asta anterior de la médula espinal, ¿vale? Asta motora, y en cambio las sensitivas van a salir del asta posterior, asta sensitiva, ¿vale? Y hasta aquí la información acerca de esta estructura. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online. Comparación de las dos vías motoras dorsolaterales y las dos vías motoras ventromediales. Las vías descendentes dorsolateral y ventromedial se asemejan en que cada una se compone de dos fascículos principales, uno cuyos axones descienden directamente hacia la médula espinal y otro cuyos axones forman sinapsis en el tronco del encéfalo con neuronas que a su vez descienden hasta la médula espinal. Sin embargo, las dos fascículos dorsolaterales difieren de los dos ventromediales en dos aspectos principales, que es: la primera, los dos fascículos ventromediales son mucho más difusos. Muchos de sus axones inervan interneuronas localizadas a ambos lados de la sustancia gris medular y en varios segmentos diferentes, mientras que los axones de los dos fascículos dorsolaterales finalizan en la mitad contralateral de un segmento de la médula espinal, en ocasiones directamente con una neurona motora. El segundo, las neuronas motoras que son activadas por las dos fascículos ventromediales proyectan a los músculos proximales del tronco y las extremidades, mientras que las neuronas motoras que son activadas por los dos fascículos dorsolateral proyectan a los músculos distales.
Circuitos medulares sensitivo-motores. Músculos. Las unidades motoras constituyen las unidades más pequeñas de la actividad motora. Cada unidad motora incluye una única neurona motora y todas las fibras musculares esqueléticas individuales que inervan. Un músculo esquelético incluye cientos de miles de fibras musculares filiformes unidas por una fuerte membrana y ligada al hueso por un tendón. La acetilcolina, que es liberada por las neuronas motoras en las uniones neuromusculares, activa la placa terminal motora en cada fibra muscular y hace que la fibra se contraiga. Todas las neuronas motoras que inervan las fibras de un único músculo constituyen el conjunto motor. Muchos músculos esqueléticos pertenecen inequívocamente a una de estas dos categorías, flexores o extensores. Los flexores actúan para doblar o flexionar una articulación y los extensores para estirarla o extenderla. A dos músculos cuya contracción produzca el mismo movimiento, ya sea flexión o extensión, se les denomina músculos sinérgicos. A los que actúan de manera opuesta, como el bíceps y el tríceps, se les llama músculo antagonista. Órganos receptores de los tendones y músculos. La actividad de los músculos esqueléticos es controlada por dos tipos de receptores: los órganos tendinosos de Golgi y los husos musculares. Los órganos tendinosos de Golgi están insertados en los tendones, los cuales conectan cada músculo esquelético al hueso. Los husos están insertados en el tejido muscular mismo. Debido a su diferente localización, los órganos tendinosos de Golgi y los husos musculares responden a distintos aspectos de la contracción muscular. Los órganos tendinosos de Golgi responden a un incremento de la tensión muscular, pero son completamente insensibles a los cambios de longitud del músculo. Por lo contrario, los husos musculares responden a cambios de longitud muscular, pero no a los de la tensión muscular. En condiciones normales, la función de los órganos tendinosos de Golgi es proporcionar información acerca de la tensión muscular al sistema nervioso central, pero también desempeña una función protectora. Cuando la contracción del músculo es tan intensa que hay riesgo de lesión, los órganos tendinosos de Golgi excitan a las interneuronas inhibidoras de la médula espinal que hacen que el músculo se relaje. Reflejo miostático. A la extensión resultante de la pierna se le designa reflejo rotuliano. Rótula se refiere a rodilla. Este es un reflejo miostático, un reflejo provocado por una repentina fuerza de estiramiento externa sobre un músculo. Cuando el médico golpea el tendón de la rodilla, el músculo extensor que recorre el músculo se estira. El estiramiento repentino del muslo estira los receptores de estiramiento del huso muscular, lo que a su vez promueve una descarga de potenciales de acción que son transmitidos desde los receptores de estiramiento hasta la médula espinal por las neuronas aferentes al huso a través de la raíz dorsal.
Esta descarga de potenciales de acción excita a las neuronas motoras del asta ventral de la médula espinal, las cuales responden enviando de vuelta potenciales de acción al músculo cuyo estiramiento provocó en un principio que se excitara. El método del que se sirve habitualmente el médico en su consulta para provocar el reflejo rotuliano es un golpe seco en el tendón de un músculo totalmente relajado. Está pensando para que el reflejo pueda observarse con facilidad. En la vida real, la función del reflejo miotático consiste en evitar que una fuerza externa altere la postura intencionada del cuerpo. Reflejo de retirada. A diferencia del reflejo miotático, el reflejo de retirada no es monosináptico. Cuando se aplica a la mano un estímulo doloroso, las primeras reacciones se registran en las neuronas motoras de los músculos flexores del brazo, unos 1.6 milisegundos después. Aproximadamente el tiempo que tarda una señal neural para traspasar dos sinapsis. Así pues, la vía más corta con el circuito del reflejo de retirada implica una interneurona. Inervación recíproca. La inervación recíproca representa un principio importante de los circuitos de la médula espinal. Se refiere al hecho de que los músculos antagonistas están inervados de modo que permita una respuesta motora suave y sin impedimentos. Las interneuronas excitadoras excitan a las neuronas motoras de los músculos flexores del codo. Las interneuronas inhibidoras inhiben las neuronas motoras de los músculos extensores del codo. La mayoría de los músculos están siempre contraídos hasta cierto punto y los movimientos se producen por medio de ajuste en el nivel de cocontracción relativa entre los antagonistas. Los movimientos producidos por cocontracción son suaves y pueden detenerse con precisión por medio de un ligero aumento de contracción de los músculos antagonistas. Inhibición colateral recurrente. Las fibras musculares y las neuronas motoras que las inervan necesitan descansar de vez en cuando, y existen neuronas inhibidoras en la médula espinal que se ocupan de que puedan hacerlo. Cada neurona motora se ramifica justo antes de salir de la médula espinal y la ramificación forma sinapsis con una pequeña interneurona inhibidora, la cual inhibe a la misma neurona motora de la que recibe su input. La inhibición producida por estos circuitos de retroalimentación local se designa inhibición colateral recurrente, y las pequeñas interneuronas inhibidoras que median la inhibición colateral recurrente se llaman células de Renshaw. Andar, un complejo reflejo sensitivo motor. La mayoría de los reflejos son mucho más complejos que los reflejos de retirada y de extensión. Piense por un momento en la complejidad del programa de reflejo que se necesita para controlar una actividad como andar. Un programa semejante ha de integrar información visual procedente de los ojos, información somatosensitiva de los pies, rodillas, cadera, brazo, etc., e información sobre equilibrio proveniente de los conductos
semicirculares del oído interno. Y basándose en esta información, debe producir una serie integrada de movimientos que implican a los músculos del tronco, piernas, pies y antebrazos. Programas sensitivos motores centrales. Una de las teorías sobre la función sensitivo-motora es que el sistema sensitivo-motor incluye una jerarquía de programas sensitivo-motores centrales. La teoría del programa sensitivo-motor central sugiere que todos los niveles del sistema sensitivo-motor, excepto los superiores, tienen por sí mismos determinadas pautas de actividades programadas y que los movimientos complejos se producen activando la combinación adecuada de tales programas. Dichos programas activan a su vez programas espinales específicos que controlan los diversos elementos de la secuencia y hacen que los músculos consigan el objetivo. Una vez activado, cada nivel del sistema sensitivo-motor puede operar a partir de la retroalimentación sensitiva existente, sin el control directo de los niveles superiores. Así pues, aunque los niveles superiores del sistema sensitivo-motor conserven la opción de controlar directamente la actividad del sujeto, la mayoría de las respuestas individuales que se efectúan se llevan a cabo sin implicación cortical directa y apenas se es consciente de ellas. Los programas sensitivo-motores centrales tienen capacidad de equivalencia motora. El sistema sensitivo-motor no realiza siempre una tarea determinada exactamente del mismo modo. El hecho de que puedan llevarse a cabo los mismos movimientos básicos de modo diferente que implican a músculos diferentes se denomina equivalencia motora. Por ejemplo, hemos aprendido a firmar con nuestro nombre mediante movimientos estereotipados de los dedos y la mano. Aun cuando firmemos con el pie en la arena de la playa, la firma conservará muchas de sus características típicas. Este ejemplo de equivalencia motora sugiere que los programas sensitivo-motores centrales para firmar no están almacenados en los circuitos neurales que controlan directamente la mano que habitualmente utilizamos, sino a un nivel superior de la jerarquía motor. La información sensitiva que controla los programas sensitivo-motores centrales no es necesariamente consciente. Los mecanismos neurales de la percepción visual consciente no son necesariamente lo mismo que los que median el control visual de la conducta. El apoyo inicial de esta teoría provino de pacientes neuropsicológicos que podían responder a estímulos visuales de los que no tenían conciencia y de otros pacientes que no podían interactuar eficazmente con objetos que percibían conscientemente. Los programas sensitivo-motores centrales pueden desarrollarse sin práctica. Aunque los programas sensitivo-motores centrales de algunas conductas pueden establecerse practicando dichas conductas, los programas sensitivo-motores centrales de muchas conductas típicas de especies se establecen sin práctica explícita de ese comportamiento. Aunque los programas sensitivo-motores centrales de muchas conductas típicas de especies se desarrollan sin práctica, la práctica es un modo seguro de generar o modificar tales programas. Las teorías del aprendizaje sensitivo-motor resaltan dos tipos de procesos que influyen en el aprendizaje de programas sensitivo-motores centrales, que son la integración de fragmentos de respuesta y transferencia del control
a los niveles inferiores del sistema sensitivo motor.